Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un programa producido por el colectivo de maestro Leonardo Posada. A todos los maestros y maestras, nuestro reconocimiento y motivación para continuar en la lucha contra un sistema que pretende mercantilizar los derechos. Bienvenidos. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El coronavirus, el capitalismo y su modelo neoliberal. Muy buenos días a todos los oyentes que en este momento se conectan con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Hoy celebramos el decidido y comprometido trabajo que viene adelantando todos los maestros y maestras en cada una de sus casas, al planear las más novedosas y creativas, oportunas estrategias pedagógicas que permiten avanzar en los procesos académicos a nuestros estudiantes durante un tiempo indeterminado. Debemos pensar que esto no durará hasta el 13 de abril, pues quizás debe prolongarse ante la avanzada de la epidemia. Alexander, muy buenos días. Así es. Al respecto, es necesario resaltar el compromiso en el diseño del material, el uso desinteresado de sus recursos como parte del desarrollo de sus actividades pedagógicas, el empeño demostrado en la implementación de la estrategia de escuela en casa, al emplear hasta 8 horas y más en la atención y retroalimentación a las familias. Sabemos que no es fácil y es necesario que sea Voz Educadora el escenario para resaltar esta importante tarea que el magisterio colombiano viene adelantando. De otra parte, es importante hacer un análisis frente a lo que está ocurriendo respecto al COVID-19, ya que no es un producto inesperado de la naturaleza. Por el contrario, está directamente relacionado con el avance del capitalismo y su modelo neoliberal, por cuanto se plantea en el marco de la guerra biológica para la garantía de la hegemonía del mercado a nivel mundial por parte de Estados Unidos, lo cual se constituye como un genocidio a toda luz, dando el impacto que se va evidenciando a nivel mundial. No podemos ser ingenuos y el mundo entero, particularmente Colombia, no puede volver a ser el mismo después de la cuarentena. Así es, Alexander. Este es el momento en el que se evidencia con mayor rudeza la gran división de las clases sociales en nuestro país, donde una clase acomodada puede permanecer en cuarentena sin preocuparse por su salario o el pago de sus responsabilidades, mientras que las clases menos favorecidas tienen que decidir entre sus posibilidades de supervivencia o el inevitable contagio en búsqueda de la garantía de los derechos mínimos. El Estado en este momento debe estar empeñado mínimo en garantizar la vida de la población, así como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, pues no es el sector financiero el que sacará de la bancarrota al país cuando logremos superar este momento de salud pública. Al contrario, Ana, será el pueblo con el trabajo en sus manos el que logrará levantar esta nación de entre las cenizas.
dejará la masacre inevitable causada, por supuesto, por el virus, pero en gran medida por la ineficiencia, la incapacidad y la ausencia de inversión en la infraestructura para la atención en salud. Es entonces el momento de reflexionar y de juntar nuestras fuerzas desde la distancia que nos obliga la cuarentena. Unirnos desde la conciencia de clase que se evidencia por la necesidad manifiesta de los sectores populares mayormente afectados por esta situación ante el abandono del Estado y levantarnos con pasos de gigante en las calles para reconstruir un modelo económico justo, equitativo y una sociedad más sólida con relaciones de afecto que nos acerquen desde la empatía. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, el informe distrital con el compañero presidente de la ADE, William Agudelo. Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. A todos los educadores que en este momento de aislamiento por la situación de salud pública, esperamos que podamos salir avantes en este momento de cuarentena. Sabemos de las dificultades que afrontamos muchos colombianos, sobre todo aquellos que dependen del día a día, a los que llaman el DANE independientes, pero que todos los días tienen que salir a buscar el diario. Pero esta situación es difícil y en estos días de reflexión que no nos roben la posibilidad de denunciar lo que está pasando en el país. Esta situación de salud pública le cayó al gobierno de Duque como anillo al dedo, para tapar la corrupción y la ilegitimidad y la ilegalidad de este gobierno, financiado por el narcotráfico y el paramilitarismo. Desenmascarar la compra de votos por parte del narcotraficante Ñeñe Hernández, que ahora nadie lo conoce, pero está en todas las fotos, no solo de Duque, sino también con algunos miembros del Centro Democrático y del Gobierno Nacional. Esto es grave para el país. Allí se sigue demostrando la corrupción y la compra de votos en las elecciones de un gobernante que parece más un presidente del país de las maravillas, cuyos funcionarios, sobre todo la ministra del Interior, Alicia Arango, que parece traída del cuento de hadas, de un cuento, y sale a agredir a los colombianos y a insultar la inteligencia del pueblo colombiano, al buscar negar y quitarle los derechos laborales. Veamos qué ha pasado en el país de las maravillas. El fusilamiento, no se le puede decir otra cosa, de 23 detenidos en la cárcel Modelo y en diferentes cárceles del país en las protestas que se hicieron por la situación de hacinamiento que se viven en ellas. La intervención del ejército y la policía en las cárceles produce 23 muertos y más de 80 heridos. Y no pasa nada, porque es tapado por los medios de comunicación al servicio del gran capital, con la excusa de que se iban a volar. El traslado de varios detenidos sin fórmula de juicio y algunas que no aparecen. Un decreto que le quita los recursos a los municipios y se lo entrega a los bancos. Hoy, cuando el gobierno toma medidas económicas con el decreto 444 de 2020, donde se crea el fondo de emergencias y que busca apropiarse los dineros de los fondos de pensiones territoriales FONPE y el fondo de ahorro y estabilización FAE, medidas que favorecen al gran capital financiero y a las grandes empresas, sobre todo a las empresas del señor Sarmiento Angulo, el viejito que protege a Duque y del que Duque habla todos los días. Tiene una fortuna producto de los negocios de los bancos y el robo que le ha hecho a los colombianos de las pensiones y cesantías por venir. Su riqueza sobrepasa los 12.000 millones de pesos. Ocupa el puesto 123 de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Dueño de los bancos del Grupo Aval, del Fondo de Pensiones de Colombiana, la del escándalo de Odebrecht,
financió campañas a la presidencia de Duque y de varios senadores y congresistas, alcaldes y concejales. Valía la pena preguntarse, ¿cuántos de estos políticos le deben favores al señor Sarmiento Angulo? ¿Y cuántos miembros del gobierno, ministros y asesores vienen de sus empresas o han sido sus empleados? Y ahora sale con la perla que sus empleados, que son trabajadores del tiempo, otra de las empresas que compró en los últimos años, done el sueldo de sus vacaciones. ¿Qué tal esto? Ahora quieren coger hasta los salarios de los trabajadores, hacer obras sociales con nuestros escasos salarios. Bonitas y la solidaridad con los dineros de los demás. Esta crisis de salud pública nos lleva a exigir que verdaderamente se fortalezca la infraestructura y dotación hospitalaria. Queda develada la crisis de la salud impuesta por la Ley 100 del señor Uribe. Lo primero es primero, salud y educación. Mientras nosotros estamos en cuarentena, los grupos sicariales no lo están. Siguen asesinando a nuestros líderes sociales. En menos de 24 horas han sido asesinados 3, entre ellos 2 líderes indígenas, y Carlota Salinas, líder de la Organización Femenina Popular de San Pablo Bolívar. Compañeras y compañeros, se debe exigir la protección del empleo. No podemos permitir que esta crisis caiga sobre los hombros de los trabajadores, de los más pobres. Por eso rechazamos los despidos de los trabajadores, porque están liquidando contratos, adelantando vacaciones, obligando a solicitar licencias no remuneradas y despidos a los provisionales, cerrando empresas, dejando cesantes a miles de trabajadores, y todo eso con el aval del Ministerio de Trabajo. El gobierno debe tomar. Está bien que esta situación de salud lleve a crear nuevas formas de trabajo. Ahora lo llaman el teletrabajo, pero esto no quiere decir que se llene de trabajo a las personas y se cambie la jornada de 8 horas y estar dispuestos 7 días a la semana, 24 horas al día, porque ahora envían trabajo a toda hora. Comunicados y órdenes de trabajo deben respetar las jornadas de descanso y también la intimidad de las familias. El gobierno debe tomar medidas que favorezcan al pueblo, exigir gratuidad en todos los servicios públicos y no, como lo dijo el gobierno, el aplazamiento de los pagos. Aquí lo que se debe hacer es gratuidad en los servicios públicos durante los próximos 3 meses. Los bancos, cuando estuvieron en crisis, ampliaron el 4 por 1000 para favorecerlos. Ahí donde se lucró el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora que ellos nos condonen los intereses por 3 meses para los créditos hipotecarios consumo. Lo mismo que los estudiantes que tienen créditos del ICETES. En fin, las medidas que debe tomar el gobierno deben favorecer a todos los colombianos y a las clases populares. Pero nos preocupa que las clases pueden ampliarse más allá del 13 de abril, las clases virtuales, por ahí hasta el 30 de mayo, dice la ministra. Tenemos que buscar la manera de seguir adelantando este proceso con los estudiantes, ya que la situación académica es bastante difícil debido a que los estudiantes nuestros no tienen todos computador ni tienen internet, sino se tiene que seguir haciendo por guías y algunos trabajos que se desarrollen. Compañeras y compañeros, a cuidarnos de esta crisis de salubridad y también de la pandemia de este gobierno neoliberal que busca golpear a los sectores más débiles de este país. Rechazamos las políticas que van en contra del pueblo colombiano. Rechazamos la militarización de las ciudades y obligar a los trabajadores a permanecer en sus sitios de trabajo a pesar de la situación que se viene generando. Llamamos al magisterio a seguir en la lucha y en la movilización. Les habló Willian Agudelo, presidente de la ADE. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mayela ni Juan Guetta ni Juan, voz educadora, un Juan Guachinta, Namón Otiguan, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que quiere movilizar $1 billón, 920 mil millones de euros. Gran parte iría directo al bolsillo de los ciudadanos europeos, endeudándolos con Norteamérica y debilitando a la Unión Europea. Una nueva jugada del neoconservatismo imperial.
Pullas, pullas, pullas. Pullas, recontrapullas a los abusos del SMAT contra las mujeres que protestaban y denunciaban los maltratos físicos de guardias durante la rebelión carcelaria. Un gobierno duro con el pueblo, pero blando y condescendiente con los corruptos y mafiosos. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al salvavidas que le ofrece la crisis de salud al gobierno Duque, tapando mediáticamente la ñeñe política, los vínculos de narcotraficantes con el actual gobierno y la compra de votos a lo largo y ancho del país. Un gobierno en las sombras. Pullas, pullas, pullas. Y recontrapullas, muchas pullas a la nefasta política de Estado que ha tenido la familia Duque. Hace 20 años con Armero, con Duque padre, con la muerte de 20.000 personas y ahora con su hijo, con la muerte de líderes sociales, la desigualdad e inequidad, fomentando políticas que empobrecen al pueblo colombiano y ahora la crisis en salud. El gobierno coronavirus. Pullas, pullas, pullas. Pullas, recontrapullas al show mediático y protagonista de Duque y Claudia, alcaldesa con tufillo peñalosista y uribista. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la nueva guerra contra la humanidad que se gesta desde operaciones mediáticas y militares del gran capital, utilizando el pánico y los miedos de las armas letales, utilizando los grandes medios de desinformación y las reformas de los gobiernos que están del lado de la banca y las multinacionales, generando desastrosas consecuencias contra la sociedad. Fuera la bota multinacional, fuera la guerra del caos. Pullas, pullas, pullas. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas, a la Junta Directiva de la ADE por la defensa de los derechos laborales colectivos frente a la crisis sanitaria que sufre Bogotá y un reconocimiento al magisterio bogotano y nacional que desde las escuelas sigue enfrentando la realidad social y humanitaria que viven los estudiantes diariamente. La lucha es el camino para defender los derechos. ¡Que viva la AVE! Viva, 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 viva. Vivas, recontra vivas a China, que conseguirá el triunfo definitivo en esta lucha contra el COVID-19, haciendo realidad su objetivo de contribuir al crecimiento económico mundial y a la causa de la paz y el progreso de la humanidad. La amistad y la confianza mutua entre China y los pueblos del mundo saldrán más fortalecidas y profundizadas luego de este desafío. ¡Viva, viva, 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 viva! Y vivas, muchos vivas a Telesur, que nació hace 15 años como un proyecto comunicativo latinoamericano de comunicación social, orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos, ideado por Hugo Chávez Frías. Viva la lucha de los pueblos por la paz, la autodeterminación, el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a Violeta Parra por ser la canción e instrumento liberador. Fue una artista chilena, mujer polifacética del folclore chileno y latinoamericano, cuya narrativa desarrollaba temas de raigambre popular. Y como decía ella con su pensamiento, ya está añejo cantar a los arroyitos y a las florecitas. Hoy la vida es más dura y el sufrimiento del pueblo no puede pasar desapercibido. Violeta sigue presente en América Latina. Viva, 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 viva. Vivas, recontra vivas a Cuba, que produce interferón alfa 2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes de coronavirus. Se trata de un antiviral que repone las defensas humanas. El interferón es un producto terapéutico, no es una vacuna. Viva la lucha por la humanidad de la estrella de América. Viva Cuba. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al Partido de la Unión Patriótica, que se reconoce como víctima del conflicto armado en calidad de sujeto colectivo, que informa la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El relato oficial no podrá borrar la historia del país. Viva, 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 viva. Y vivas, recontra vivas,
Y vivas, recontra vivas, a 3 décadas de la desmovilización del M-19 de marzo de 1990, que el mundo entero marcaría como un hito en la historia. Carlos Pizarro León Gómez, Vera Grave y miles de guerrilleros más estaban dejando las armas y firmando un acuerdo de paz fundamental para la Constitución de 1991. A pesar de sus retrocesos, el sueño de la defensa de la paz con justicia social sigue vigente. A defender los acuerdos. ¡Viva, viva, viva, viva! Corre que te coge, corre que te agarra. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la puya loca. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Y en Voz Educadora, el informe nacional de cuenta de la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODEP. Muy buenos días, compañera María Eugenia. Esta semana nuestro saludo a la Voz Educadora, un programa que siempre está allí, pendiente y leyendo todos los momentos en esta coyuntura, supremamente compleja, supremamente crítica, pero la cual tenemos que mirar como una posibilidad para avanzar. Es decir, la resiliencia se evidencia en los momentos más críticos. La energía positiva, el optimismo, el abrazo, la solidaridad, la ayuda mutua y el ser humano al centro, con su vida, su integridad y sus derechos fundamentales, es lo que hoy tiene que ocuparnos. Y en esta crisis, que efectivamente evidencia cómo el ser humano se ha encargado de acabar con la Pachamama, con nuestra madre tierra, cómo el ser humano se ha encargado de profundizar las dificultades para que en esta tierra no quepamos, para que la sobrepoblación sea hoy una mirada de alarma y efectivamente lleve a que toda la humanidad nos repensemos a todo nivel y fundamentalmente estemos pensándonos en una nueva estructura mundial, cultural, ambiental, política, social y económica. Y en ese momento de reflexión, en medio de una cuarentena necesaria, tenemos que leer que en nuestro país y en el mundo la crisis en un derecho fundamental como es la salud es evidente. Se sienten entonces las fisuras, se sienten todas aquellas normas que para acabar con la vida y unas condiciones de salud dignas de los pueblos han venido haciendo mella y que las hemos venido leyendo, que las hemos planteado en nuestras movilizaciones, que hemos exigido una salud real, una salud con sentido humano, una salud pública para el pueblo colombiano. Aquí se evidencian esas falencias y por eso en medio de esa reflexión tenemos que reclamar salud y garantías de vida dignas para el pueblo colombiano. Así entonces nos preocupa que todos los días estemos observando cómo el presidente de la República, haciendo uso de sus facultades extraordinarias y sin un Congreso legislando, está implementando decretos uno y uno, entre ellos el 444, que otra vez vuelve y declara como la caja menor el FOMPEC, los fondos de pensión territorial, fortaleciendo ese mandato de la banca multilateral como es la reforma pensional, es decir, que nuestros ancianos o los asesina el coronavirus o con la reforma pensional les quitamos sus derechos a una vejez digna. Y qué decir de los jóvenes, de los y las trabajadoras en este país, donde de igual manera se nos aplica la reforma laboral y donde hoy en el magisterio colombiano también vienen acaeciendo hechos preocupantes, como el despido masivo de maestros provisionales, como el no respetar los calendarios escolares, asimismo adelantar vacaciones, confundiéndolas con una cuarentena necesaria para cuidar nuestras vidas. De igual manera, un magisterio que no se le respetan sus derechos, porque de igual manera los salarios vienen siendo recortados sin zonas de difícil acceso, sin prima de alimentación, con el argumento de que no estamos laborando presencialmente en las instituciones. Con todo este panorama,
tenemos que llenarnos de motivos para mantener en estado de alerta, para que entendamos que muy a pesar de cuidarnos tenemos que ir leyendo la realidad y entender que toda esta pandemia la provoca el modelo, la provoca el sistema, y hoy tenemos que los más pobres y las más pobres del mundo estar en unidad. Unidad para avanzar, unidad para exigir derecho a la vida, derecho a la paz y unidad para decir ni un dirigente y dirigenta más asesinados, porque en estas épocas de cuarentena se profundizan los asesinatos de dirigentes y dirigentas en el país, los feminicidios. Es decir, compañeras maestras, compañeros maestros, leamos la realidad en nuestra cuarentena, sigamos adelantando nuestra tarea, pero llenémonos de motivos para que en esa nueva estructura que tenemos que construir nos fortalezcamos en unidad de clase, en conciencia de clase y en toda la fuerza para que la escuela sea territorio de paz. Voz educadora. La voz de los sin voz. Voces de opinión. Bueno, en Voz Educadora nos acompaña hoy el compañero Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá en la época de Lucho Garzón. Bienvenido, Román. Compañeras y compañeros, en los países afectados la lucha contra la epidemia en curso ha requerido distinguir claramente fases y tácticas para poder ganar la guerra contra el virus enemigo. Las dos fases que se han usado generalmente son la defensiva y la ofensiva. La fase defensiva busca disminuir la velocidad del contagio y la presión sobre el sistema de salud. La fase ofensiva busca mitigar, controlar y terminar la pandemia. En cada caso se ha hecho énfasis en diversas tácticas, según las características de cada país. Por ejemplo, en la fase ofensiva, riguroso o ligero aislamiento en casa y distanciamiento social. Y en la fase activa, aplicación masiva o selectiva de pruebas para la detección temprana de casos sospechosos, rastreo y seguimiento de los mismos, cuarentenamiento de cada caso y adecuada o precaria atención. Se sabe que la fase defensiva es insuficiente para controlar la pandemia y que se requieren medidas fuertes complementarias en la fase ofensiva o de la fase ofensiva para poder lograrlo. Las medidas más efectivas han requerido de liderazgo, coordinación y determinación del manejo de la epidemia por parte de los gobiernos, así como firme ejercicio de la autoridad sanitaria, anteposición del interés común al interés particular, convicción y voluntad de proteger primero la vida y la salud de las personas antes que salvaguardar los intereses económicos e involucramiento en general de la sociedad civil organizada en la implementación de las medidas. En el caso de Bogotá y Colombia, hasta ahora estamos en la fase defensiva, que ha incluido medidas como el cierre de colegios y universidades, el confinamiento en casa, la prohibición de eventos masivos y de aglomeraciones de más de 500 personas, entre otras. Estas medidas han mostrado fallas protuberantes que han influido en su ineficacia. Por ejemplo, haber dejado abierto el aeropuerto El Dorado durante hasta el 24 de marzo, con tránsito libre a sus hogares u otras ciudades del país de los pasajeros. Haber decretado aislamiento preventivo de la ciudad de Bogotá, permitiendo la salida de la misma de más de 120.000 vehículos, y haber decretado el aislamiento preventivo obligatorio de todo el país sin políticas universalistas de protección social adecuadas a las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esas fallas agravarán el comportamiento de la pandemia, su desarrollo, puesto que ayudarán a dispersar el virus y a que éste se desarrolle de modo más comunitario que dependiente de casos importados. En los próximos programas hablaremos qué sucede y qué deberemos hacer. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace... Y en Voz Educadora, el informe de la compañera Heidi Sánchez desde el Consejo de Bogotá con un análisis político. Bienvenida, compañera. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica dentro de la Coalición Colombia Humana UP Maíz. Bueno, ya llevamos casi una semana de aislamiento preventivo. El gobierno nacional y el gobierno distrital han emitido varios decretos hablando sobre la necesidad de ese acuartelamiento obligatorio, pero que no es tan del todo posible en tanto no se le solucione, no se pongan medidas económicas para quienes trabajan del diario, pero también para las personas que, por ejemplo, son emprendedores o las pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar un arriendo, que tienen que pagar créditos. Se habla como de algunos cuidados paliativos por parte de la administración, tanto distrital como nacional, pero pues que no alcanza a cubrir el déficit de lo que se viene para las familias y para todos los hogares unipersonales después de que pase esta crisis, esta pandemia, que esperamos ojalá el 13 de abril pues ya podamos salir con más libertad a las calles y pues se haya controlado, pero pues sí urge como tal que el Estado intervenga, por ejemplo, los bancos. No es voluntariamente si quieren dar o no medidas, o sea, el Estado ya alguna vez rescató los bancos, pues es hora de que los bancos rescaten a la ciudadanía congelando créditos, o sea, no aplazando los pagos, congelando los pagos, donde no haya cobros de intereses. Saludamos la apuesta de la alcaldesa distrital de posponer el pago del impuesto predial para todas y todos en Bogotá, pero bueno, requerimos atenciones inmediatas, el tema de que hayan más pruebas, sobre todo que esto no se vaya a convertir en un experimento pues de teletrabajo o de trabajo en casa que haga que muchas personas pierdan sus trabajos o desmejoren sus condiciones laborales después de que pase esto, y pues exigirle a la administración que regule y proteja a los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, para el caso de los maestros, en muchos casos en los colegios privados les están suspendiendo los contratos a los docentes. Entonces, para que esto no se permita, bueno, un saludo para los maestros y maestras que hoy llaman a nuevas formas creativas de movilizarnos y a la consecución de una educación digna para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en Bogotá. Tengan un excelente día y un feliz aislamiento. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Representantes de la OCDE informaron que en Colombia hay deficiencia en el sistema de salud para atender la crisis de la epidemia. Según Justicia Tributaria, la crisis demuestra al país que la producción nacional debe ser primero y no los tratados de libre comercio. Guardianes del IMPEC denunciaron negligencia del director de la cárcel Modelo para autorizar la entrada de los bomberos y evitar así muertes. La crisis del sistema de salud se hace más evidente ahora, pero viene desde la ley 100 del señor Uribe. Falta médicos, enfermeras, camas, salas de urgencia, unidades de cuidados intensivos. La Procuraduría debe investigar el asesinato de 25 presos en la cárcel Modelo, dado que la Fiscalía de Bolsillo del señor Duque no lo va a hacer. Los verdaderos héroes en Colombia son los campesinos que nos suministran los alimentos. Cuando protestaban, los trataban de guerrilleros, les mandaban el ESMAD y la policía. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia.
Escríbenos a voceducadora@gmail.com y con gusto les responderemos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección. Que tengan un muy feliz domingo de descanso. Para continuar, para recalcar. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.